¿Alguna vez te has sentido tan debilitado por la enfermedad que hasta te cuesta encontrar fuerzas para orar? Es un sentimiento profundamente solitario, ¿verdad? La enfermedad no solo ataca el cuerpo, sino que también puede nublar nuestra mente y apagar nuestra esperanza. Si te dejas consumir por esa desesperanza, el alma puede perder el rumbo y la oración puede parecer algo distante, casi imposible. Pero déjame decirte algo importante. En esos momentos de debilidad, la palabra de Dios se convierte en un refugio que nos da consuelo, dirección y fuerza. En Santiago 5:15 encontramos una promesa que no podemos dejar pasar. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Este versículo no solo nos recuerda que la oración puede sanar el cuerpo, sino que también fortalece el alma y restaura nuestra conexión con Dios. Hoy quiero invitarte a aprender a orar con confianza, incluso cuando la enfermedad parece ser una carga demasiado pesada. En esos momentos difíciles es esencial buscar consuelo en el Señor, entregando nuestras cargas a Él. Si hoy te sientes agotado y sin fuerzas, quiero recordarte que Dios siempre está atento a tus oraciones y que Él responde. ¿Te atreves a descubrir el poder transformador de la oración? Sobre todo, cuando la vida te desafía con su mayor prueba. La enfermedad puede callar incluso a los corazones más fuertes, pero con la oración podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. En medio del dolor físico y la incertidumbre, muchos de nosotros sentimos que las palabras se nos escapan y la oración se vuelve algo casi imposible de hacer. Pero permíteme decirte que es precisamente en esos momentos de gran debilidad cuando la oración se vuelve más poderosa. En Santiago 5:15 encontramos la promesa de que la oración de fe salvará al enfermo y que el Señor lo levantará. Este versículo no es solo una promesa, es un recordatorio de que Dios está cerca de nosotros, incluso cuando sentimos que estamos solos. La enfermedad no debe ser vista como un obstáculo para nuestra fe, sino como una invitación a acercarnos más al Padre con un corazón sincero. Permíteme recordarte la historia de Ezequías, un rey que enfrentó una noticia devastadora. En 2 Reyes 21:5 encontramos que el profeta Isaías le llevó un mensaje de parte de Dios. Su enfermedad lo llevaría a la muerte y debía preparar su casa. Sin embargo, Ezequías, lejos de rendirse, hizo algo que muchas veces olvidamos en nuestras propias luchas. Oró con todo su ser, apartándose de las distracciones. Se volvió hacia la pared y clamó al Señor con un corazón humilde y quebrantado. No le preocupó la elocuencia de sus palabras, sino que confió en que Dios escucharía la sinceridad de su corazón. La respuesta de Dios fue inmediata. A través del profeta, el Señor le dijo que había escuchado su oración y le concedería 15 años más de vida. Esta historia no es solo una lección de esperanza, es una prueba del poder de una oración genuina, incluso cuando todo parece perdido. La enfermedad tiene una forma de hacernos sentir vulnerables, y en esos momentos solemos olvidar que nuestra debilidad es una oportunidad para depender más profundamente de Dios. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos recuerda las palabras del Señor. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras nos enseñan que no necesitamos ser fuertes para acercarnos a Dios en oración. De hecho, es en nuestra fragilidad donde el poder de Dios se manifiesta de manera más clara. Esto no quiere decir que la enfermedad sea fácil de soportar, pero nos asegura que no enfrentamos nuestras luchas solos. Puedo pensar también en la historia de Job, un hombre cuya vida parecía derrumbarse por completo. Perdió
su salud, sus riquezas e incluso el apoyo de su esposa y amigos. Sin embargo, Job nunca dejó de buscar a Dios. En su honestidad, oró y cuestionó, mostrando que la oración no tiene que ser perfecta para ser sincera. En Job 13:15, Job dice: aunque él me mate, en él esperaré. Este acto de fe en medio de la desesperación es un ejemplo claro de cómo la oración nos sostiene cuando todo parece colapsar a nuestro alrededor. Job no solo encontró consuelo en su relación con Dios, sino que al final fue restaurado de maneras que nunca había imaginado. En los momentos de enfermedad puede ser difícil encontrar las palabras correctas. Sin embargo, Romanos 8:26 nos da una promesa alentadora. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando nuestras palabras no son suficientes, el Espíritu Santo lleva nuestras necesidades ante el Padre de una manera que no podemos expresar. Esto significa que nuestras oraciones no necesitan ser largas ni elocuentes. Lo único que Dios necesita es que abramos nuestro corazón a Él, confiando en que Él entiende incluso nuestros silencios. Un testimonio contemporáneo nos recuerda esta preciosa verdad. María, una joven mujer a quien le diagnosticaron una enfermedad degenerativa, tuvo que enfrentar años de tratamientos dolorosos y un futuro incierto. En medio de esta lucha halló fuerza en la oración, pero no se trataba de oraciones elaboradas, llenas de grandes palabras. Muchas veces su oración era tan simple como: Señor, aquí estoy, ayúdame. Fue en esta conexión diaria con Dios donde María experimentó una paz que desafiaba todo entendimiento humano. Aunque su cuerpo se debilitaba con el tiempo, su espíritu se iba fortaleciendo y su vida se convirtió en un testimonio de esperanza para todos los que la rodeaban. Su historia refleja lo que nos enseña Filipenses 4:6-7, que dice: no estén afanados por nada, más bien en todo, con oración y súplica, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. La enfermedad no solo nos afecta de manera personal, sino que también tiene el poder de unirnos con los demás a través de la oración. Nuestro Señor Jesús nos mostró esta verdad en el huerto de Getsemaní. En el momento de su mayor angustia, Él pidió a sus discípulos que oraran con Él. Aunque no pudieron estar a la altura de la situación, este acto nos enseña la importancia de buscar el apoyo de la comunidad de fe en nuestros momentos de dolor. En Efesios 6:18 se nos exhorta a orar en todo tiempo, con peticiones y ruegos, estando alerta y perseverando en oración por todos los santos. Cuando nos unimos con otros en oración, encontramos fortaleza y esperanza que quizás no podríamos hallar por nuestra cuenta. La oración también nos invita a entregar nuestras cargas al Señor, confiando en que Él tiene el control sobre todo. En Mateo 11:28, Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En medio de la enfermedad, esta promesa es un recordatorio de que no estamos solos. Dios no solo escucha nuestras oraciones, también nos sostiene y alivia el peso que llevamos. Esto no significa que siempre seremos sanados físicamente de inmediato, pero sí nos asegura que su presencia nos acompañará en cada paso de nuestro camino. Un pastor, conocido en su comunidad como un hombre lleno de fe y alegría, recibió un diagnóstico devastador de cáncer. En vez de esconderse en el miedo, comenzó a orar y a pedir a su iglesia que se uniera a él en oración. Aunque la enfermedad seguía su curso, su espíritu permaneció inquebrantable. Cada semana compartía cómo las oraciones de la congregación lo fortalecían, dándole una paz
que no podía explicar. Finalmente, aunque su cuerpo sucumbió a la enfermedad, su testimonio de fe dejó una huella profunda en aquellos que lo conocieron. Su vida fue un recordatorio de que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias, pero sí transforma nuestros corazones. Al final, la oración en medio de la enfermedad nos lleva a un lugar de rendición total. Es un acto de fe que dice: Señor, confío en ti, pase lo que pase. A través de Isaías 53:5 recordamos la promesa de sanidad que encontramos en Cristo. Por sus heridas hemos sido sanados. Esta sanidad no siempre es física, pero siempre es completa, tocando el cuerpo, el alma y el espíritu. Al orar, no solo hallamos consuelo, sino un Dios que camina con nosotros, que entiende nuestro dolor y que promete nunca dejarnos ni abandonarnos. La historia de Marta y María cuando su hermano Lázaro murió nos recuerda que Dios siempre tiene un propósito mayor. Aunque ellas clamaron a Jesús, Él no llegó inmediatamente. Sin embargo, cuando lo hizo, su intervención no solo trajo sanidad, sino una revelación del poder de Dios que transformó vidas. Esta historia nos enseña que, aunque la respuesta de Dios puede tardar, nunca llega tarde. Él obra en su tiempo perfecto, trayendo sanidad y propósito de maneras que a veces no entendemos. En medio de la enfermedad, la oración no es solo una herramienta, sino una conexión viva con el Dios que nos ama y que actúa incluso en nuestras pruebas. No importa cuán débiles o desanimados nos sintamos, la oración nos recuerda que tenemos acceso al trono de gracia, donde encontramos misericordia y ayuda en el momento justo. En cada palabra, en cada suspiro y en cada silencio, Dios está allí, escuchando, obrando y transformando nuestras vidas. Orar en tiempos de enfermedad puede parecer una tarea insuperable, cuando nuestra mente está nublada por el dolor y el cuerpo parece resistirse, incluso a los esfuerzos más pequeños. No obstante, la Biblia nos enseña que en estos momentos de debilidad, la clave no está en la perfección de nuestras palabras, sino en la sinceridad de nuestro corazón. El poder de la oración sincera no radica en nuestra capacidad, sino en nuestra disposición a confiar plenamente en Dios, dejando que Él obre más allá de lo que podemos imaginar. En 2 Reyes 20, el clamor del rey Ezequías no fue elaborado, pero sí fue genuino. Su llanto y súplica fueron suficientes para mover el corazón de Dios y cambiar el curso de su destino. Esta verdad permanece inmutable. Dios no se enfoca en las palabras que usamos, sino en la sinceridad de nuestros corazones. En la vida de Jesús encontramos un modelo perfecto de lo que significa orar de manera genuina. En el jardín de Getsemaní, poco antes de enfrentarse a la cruz, Jesús no recurrió a palabras complicadas ni intentó mostrarse fuerte. Más bien, se inclinó ante su Padre con una vulnerabilidad absoluta. En Mateo 26:39, Jesús oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas palabras son la expresión de una oración sincera, nacida de un corazón dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, incluso cuando el sufrimiento lo acechaba. Esta oración no solo muestra la humanidad de Jesús, sino también el poder de la autenticidad en la oración. A través de su ejemplo aprendemos que orar sinceramente no es esconder nuestros miedos o deseos, sino llevarlos ante Dios con total confianza, sabiendo que Él entiende nuestras luchas mejor que nosotros mismos. El apóstol Pablo también nos recuerda que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando nuestras palabras son insuficientes. En Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Este versículo es un consuelo inmenso, pues nos recuerda que no estamos solos en nuestra oración, aun cuando nuestras fuerzas se agoten. La intercesión del Espíritu nos asegura que nuestras oraciones llegan al Padre en su forma más pura, incluso si nosotros no sabemos cómo expresarlas. Este acto divino de intercesión refleja el amor inquebrantable de Dios por su pueblo. Un amor que no depende de nuestra capacidad de comunicarnos, sino de su deseo de estar cerca de nosotros en todo momento. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de hombres y mujeres que a través de oraciones sinceras experimentaron el poder transformador de Dios. Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo poderoso de esto. En 1 Samuel 1, Ana oró con lágrimas y palabras apenas audibles, clamando a Dios desde lo más profundo de su ser. Aunque su oración estaba llena de angustia, fue completamente genuina. Y al final, Dios no solo escuchó su clamor, sino que le concedió un hijo, quien sería dedicado al servicio de Dios. La oración de Ana nos enseña que Dios no necesita que nuestras palabras sean perfectas. Él escucha el lenguaje de nuestro corazón y responde con gracia. La sinceridad en la oración también nos lleva a una mayor intimidad con Dios. En Santiago 4:8 se nos exhorta a acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este acercamiento no se trata de perfección ni de rituales, sino de abrir nuestro corazón a Él tal como somos. Cuando dejamos de lado nuestras pretensiones y hablamos con Dios como hablaríamos con un amigo cercano, nuestra relación con Él se fortalece. Este tipo de oración sincera no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también moldea nuestro carácter, acercándonos más a la imagen de Cristo. En momentos de enfermedad, la oración sincera puede ser un bálsamo para el alma. Aunque nuestro cuerpo esté debilitado, el acto de orar abre las puertas para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestro corazón y nuestra mente. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta promesa nos asegura que, aunque nuestras circunstancias no cambien inmediatamente, la oración sincera nos permite experimentar la paz y el consuelo de Dios en medio de la tormenta. El Salmo 34, 17, 18 refuerza esta verdad. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Cuando oramos con sinceridad, reconocemos nuestra fragilidad y abrimos la puerta para que Dios intervenga. Este acto de humildad y dependencia permite que su fuerza se manifieste en nuestra debilidad, trayendo consuelo y esperanza a nuestro espíritu cansado. La oración sincera también tiene un impacto profundo en quienes nos rodean. En Marcos 2, 3, 5 leemos la historia de un hombre paralítico cuyos amigos lo llevaron a Jesús. Incapaces de entrar por la multitud, hicieron un agujero en el techo y bajaron al hombre en su camilla hasta donde estaba Jesús. Al ver su fe, Jesús sanó al paralítico, no solo físicamente, sino también espiritualmente, perdonándole sus pecados. Este relato nos recuerda que nuestras oraciones sinceras no solo afectan nuestras vidas, sino que también pueden ser un canal de bendición para otros. Cuando oramos con un corazón genuino, Dios puede usar nuestras palabras para tocar vidas y traer sanidad, restauración y esperanza. Una oración sincera no necesita fórmulas complicadas ni un vocabulario elaborado. Solo requiere un corazón dispuesto a buscar a Dios con honestidad. En el Evangelio de Mateo, en los capítulos 6, 7 y 8, Jesús
nos advierte sobre las repeticiones vacías, diciendo: y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Este pasaje nos libera de la presión de tener que pronunciar las palabras correctas en nuestras oraciones. En lugar de ello, Jesús nos invita a acercarnos a Dios con la plena confianza de que Él ya sabe lo que necesitamos y desea responder a nuestras súplicas. La oración sincera se convierte además en un arma poderosa para combatir las mentiras del enemigo. En momentos de enfermedad, es fácil caer en pensamientos de desesperación y duda, pero la oración nos permite alinear nuestro corazón y mente con la verdad de Dios. En Efesios 6:18, el apóstol Pablo nos exhorta a orar en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu, recordándonos que la oración es una parte esencial de la armadura de Dios. A través de la oración podemos resistir las tácticas del enemigo y encontrar fortaleza en la verdad contenida en la palabra de Dios. En tiempos de enfermedad puede parecer que la oración sincera es un acto pequeño, pero no hay duda de que tiene un impacto eterno. Son estas conversaciones honestas con Dios las que nos permiten experimentar su amor, su gracia y su poder de maneras que transforman nuestras vidas. Como nos recuerda Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este acceso al trono de la gracia está disponible para todos aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero, sin importar las circunstancias en las que se encuentren. Al igual que el rey Ezequías, Jesús en Getsemaní, Ana y muchos otros ejemplos en las Escrituras, nosotros también podemos hallar consuelo, dirección y esperanza cuando oramos con sinceridad. No importa cuán débiles o quebrantados nos sintamos, Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a responder. En la oración sincera encontramos un refugio seguro, una conexión viva con nuestro Creador que transforma nuestra perspectiva, fortalece nuestro espíritu y nos capacita para enfrentar cualquier desafío con fe y confianza en su amor inquebrantable. La oración tiene un poder transformador que va más allá de nuestras circunstancias. En los momentos de enfermedad, cuando el cuerpo se encuentra débil y la mente se ve llena de preocupaciones, la oración nos invita a algo extraordinario: descansar en Dios. No se trata de ignorar el dolor ni de pretender que las pruebas no existen, sino de hallar un refugio donde nuestras cargas se vuelvan ligeras y nuestra alma pueda encontrar calma. En Mateo 11:28, Jesús nos extiende esta invitación divina: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas palabras no son solo un consuelo, son un recordatorio de que no tenemos que cargar con nuestras preocupaciones solos. A lo largo de las Escrituras vemos cómo aquellos que enfrentaron grandes desafíos encontraron descanso al confiar en Dios. Uno de los relatos más emblemáticos es el de Moisés y el pueblo de Israel mientras vagaban por el desierto. Rodeados por la incertidumbre y la falta de recursos, se enfrentaron a una situación que parecía insostenible. En Éxodo 33:14, Dios respondió al clamor de Moisés con una promesa: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Este descanso no significaba la ausencia de problemas, sino la certeza de que la presencia de Dios estaba con ellos, guiándolos y sosteniéndolos. Esa misma certeza está disponible para nosotros cuando nos acercamos a Él en oración, entregándole nuestras cargas y permitiéndole renovar nuestras fuerzas. David también entendió este principio profundamente. En el Salmo 23,
escribió: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Este pasaje no solo describe un escenario idílico, sino que también refleja una realidad espiritual que David experimentó, incluso en medio de sus pruebas. Como pastor y guerrero, David enfrentó peligros, persecuciones y momentos de desesperación. Sin embargo, su comunión con Dios le permitió hallar un descanso interior que superaba cualquier circunstancia externa. Para nosotros, esta misma invitación está abierta. A través de la oración, podemos entrar en la presencia de Dios y permitir que Él restaure nuestras almas, incluso en los momentos más difíciles. El descanso que encontramos en la oración no es simplemente un alivio momentáneo, sino una transformación profunda que nos da el poder para enfrentar nuestras dificultades con una nueva visión. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31, encontramos una descripción poderosa de esta experiencia. Él otorga fuerzas al que está agotado, multiplica las energías de aquel que no tiene fuerzas. Los jóvenes se cansan y se debilitan, los jóvenes flaquean y caen, pero aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este descanso que nos renueva no significa que nuestras pruebas desaparecerán de inmediato, pero nos otorga la fortaleza para perseverar con confianza y esperanza. Nuestro Señor Jesús mismo nos mostró cómo encontrar descanso en el Padre. A menudo se retiraba a lugares solitarios para orar, incluso cuando su ministerio estaba en su punto más intenso. En el Evangelio de Marcos 1:35 leemos que muy temprano por la mañana, aun cuando la oscuridad envolvía el mundo, Jesús se levantó, salió de su casa y se fue a un lugar apartado donde comenzó a orar. Este acto de buscar a Dios no era solo una rutina, sino una necesidad esencial que fortalecía su relación con el Padre y lo preparaba para cumplir con su misión. En momentos de dificultad y dolor, como los que todos enfrentamos, podemos aprender de este ejemplo, buscando momentos de quietud para acercarnos a Dios y experimentar su paz. La oración, como un descanso en Dios, también nos enseña a entregar nuestras preocupaciones y confiar en su soberanía. En 1 Pedro 5:7 se nos manda: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este acto de entregar nuestras cargas no es un signo de debilidad, sino una declaración de fe. Al rendir nuestras preocupaciones, reconocemos que Dios está en control, que su amor por nosotros es inquebrantable. Este descanso en su cuidado nos libera del peso de tratar de controlar todo y nos permite confiar en que Él actuará según su perfecto plan. En la vida de Elías encontramos un ejemplo conmovedor de cómo Dios ofrece descanso en medio de la desesperación. Tras enfrentarse a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías huyó al desierto, agotado y lleno de desánimo. En 1 Reyes 19 leemos que bajo un arbusto pidió a Dios que le quitara la vida. Pero en lugar de responder a su desesperación con juicio, Dios proveyó para sus necesidades físicas y espirituales. A través de un ángel le dio comida, agua y descanso, preparándolo para el largo viaje que aún tenía por delante. Este encuentro nos recuerda que Dios no solo ve nuestras necesidades, sino que también las satisface a su tiempo y de maneras que nos fortalecen para seguir adelante. El descanso en la oración también es una manera de renovar nuestra mente y enfocarnos en lo que es verdadero y eterno. En Filipenses 4, 8, 9, el apóstol Pablo nos exhorta: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo digno de admiración, si hay algo excelente o digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos ayuda a alinear nuestra perspectiva con su verdad, llenándonos de paz y claridad para enfrentar cualquier desafío. Es crucial recordar que este descanso no depende de nuestras circunstancias externas. En Juan 14:27, Jesús nos promete: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Jesús nos ofrece no se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de su amor y poder en nuestras vidas. A través de la oración podemos acceder a esta paz y permitir que transforme nuestro corazón, incluso en medio de la tormenta. Una historia que ilustra esta verdad es la de Pablo y Silas en prisión. En Hechos 16, después de ser golpeados y encadenados, no se rindieron al desánimo, sino que comenzaron a orar y alabar a Dios. Su oración y adoración no solo les trajeron paz, sino que también resultaron en un milagro que liberó a todos los prisioneros. Este testimonio nos recuerda que descansar en Dios no solo nos renueva, sino que también tiene un impacto profundo en quienes nos rodean, llevándolos a experimentar la bondad y el poder de Dios. En los momentos de enfermedad, descansar en Dios a través de la oración también nos recuerda su fidelidad en el pasado. El Salmo 77, versículos 11 y 12, nos anima con estas palabras: me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y reflexionaré en tus hechos poderosos. Al recordar cómo Dios ha obrado en nuestras vidas y en la historia de su pueblo, hallamos esperanza y confianza en que Él sigue siendo fiel y sigue obrando incluso en nuestras circunstancias actuales. La oración nos invita a entregar todo a Dios, incluidas nuestras dudas y temores. En Marcos 9:24, un hombre clama a Jesús: creo, ayuda a mi incredulidad. Estas palabras son un reflejo de una oración sincera y humilde que reconoce tanto la fe como las luchas internas. Dios no nos pide una fe perfecta, sino un corazón dispuesto a confiar en Él, incluso en medio de nuestras dudas. Este tipo de oración abre la puerta para que su paz y su descanso llenen nuestras vidas de formas que trascienden nuestra comprensión. Descansar en Dios a través de la oración no significa ignorar nuestras responsabilidades o dejar de buscar ayuda práctica. Más bien, nos da la fortaleza y claridad para enfrentar nuestras circunstancias con una fe renovada. Como nos recuerda el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este descanso no es pasividad, sino una confianza activa en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. En medio de la enfermedad, la invitación a descansar en Dios a través de la oración nos llama a experimentar su presencia de una manera transformadora. Es un descanso que nos renueva, nos fortalece y nos llena de esperanza. Al entregar nuestras cargas al Señor, encontramos un refugio seguro donde nuestras almas son restauradas y nuestro espíritu elevado. Este descanso nos recuerda que sin importar las pruebas que enfrentemos, Dios está con nosotros, guiándonos, sosteniéndonos y renovando nuestras fuerzas día tras día. La conexión con los demás en tiempos de dificultad puede ser un bálsamo para el alma. Cuando nuestras fuerzas flaquean y el camino parece demasiado pesado, el apoyo de otros creyentes se convierte en una manifestación tangible del cuidado divino. En Efesios 6:18 se nos exhorta a elevar nuestras súplicas unos por otros, perseverando con amor y fe. Este llamado no es solo un consejo,
sino una revelación de cómo Dios obra a través de su pueblo para sostenernos en los momentos más oscuros. En la comunidad de creyentes, las oraciones dirigidas al Creador en nombre de un hermano en necesidad tienen un poder único. Recordemos la historia de los amigos del hombre paralítico que lo llevaron ante Jesús. En Marcos 2, esos hombres se enfrentaron a obstáculos aparentemente insuperables, pero su fe los llevó a desmontar un techo para poner a su amigo ante el Maestro. Jesús, al ver su fe, respondió no solo con sanidad física, sino también espiritual, ofreciendo perdón y restauración. Este relato nos recuerda que cuando otros nos levantan en medio de nuestras propias limitaciones, algo extraordinario ocurre. En la unidad de corazones dispuestos se despliega el poder divino. La solidaridad entre creyentes no solo fortalece a quienes atraviesan la prueba, sino también a quienes interceden. En Job 42:10 encontramos un principio poderoso. Y el Señor cambió la suerte de Job cuando oró por sus amigos. Cuando Job, a pesar de su propio sufrimiento, extendió su clamor en favor de aquellos que lo habían juzgado injustamente, experimentó una restauración inesperada. Este acto no solo revela la importancia de alzar nuestras voces por los demás, sino también cómo este gesto de humildad y compasión puede transformar nuestras vidas. En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva vivió esta realidad de manera palpable. Cuando Pedro fue encarcelado, la comunidad no se quedó de brazos cruzados. Al contrario, persistieron con fervor en la búsqueda del socorro divino. Hechos 12:5 nos dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La liberación milagrosa que siguió no solo fue una respuesta al clamor colectivo, sino también un testimonio de cómo la unidad de los creyentes puede mover montañas. Cada vez que enfrentamos desafíos, este ejemplo nos recuerda que no estamos solos. La intercesión de otros se convierte en una red que nos sostiene, incluso cuando nuestras propias fuerzas parecen agotarse. La importancia de rodearnos de personas con una fe viva también se resalta en el relato de Moisés en Éxodo 17. Mientras Israel luchaba contra Amalek, Moisés levantaba sus manos en señal de dependencia hacia el Todopoderoso. Sin embargo, cuando el cansancio lo vencía, sus manos caían y el enemigo prevalecía. Fue entonces cuando Aarón y Hur intervinieron, sosteniendo los brazos de Moisés hasta que la victoria fue completa. Este acto de apoyo no solo aseguró el triunfo del pueblo de Israel, sino que también ilustra cómo nuestras batallas se ganan con la ayuda de quienes comparten nuestra fe. A lo largo de los años, las Sagradas Escrituras nos han revelado una verdad fundamental. El Creador no nos diseñó para caminar solos en medio de nuestras pruebas. En Proverbios 27:17 se nos recuerda que, al igual que el hierro se afila con hierro, así el hombre se fortalece al estar en compañía del hombre. En este contexto de luchas físicas y emocionales, estas palabras cobran un sentido más profundo. Cuando otros nos levantan, nos fortalecen y nos traen a la memoria las promesas del Señor, nuestra fe se renueva. Lo que antes parecía imposible de superar comienza a verse con una nueva perspectiva. Uno de los momentos más conmovedores en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo ocurrió cuando visitó la casa de Jairo, cuya hija se encontraba gravemente enferma. En el capítulo 8 de Lucas vemos cómo la desesperación de este padre lo llevó a buscar a Jesús, suplicándole que viniera a salvar a su hija. Durante el trayecto otras situaciones también surgieron, pero el Señor nunca perdió de vista su misión. Al llegar, la situación parecía irreversible, pues la niña ya había fallecido, pero con una fe
firme y constante, Jesús les dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Este acto de compasión y poder nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, aquellos que caminan con nosotros en la fe tienen el poder de mantener viva la esperanza y ayudarnos a ver más allá de lo que nuestras circunstancias nos dictan. La fortaleza que encontramos en la unidad no se limita solo a palabras o acciones externas, sino que también se extiende al ámbito espiritual. En Colosenses 4:12, el apóstol Pablo menciona a Epafras, quien siempre lucha por ustedes en oración. Esta lucha no es física, sino espiritual. Es un acto de intercesión ferviente. Cada vez que alguien eleva una oración en nuestro favor, una batalla espiritual se libra. Y a través del poder divino, la victoria está asegurada. Este tipo de apoyo es invaluable y demuestra cómo el Señor utiliza a su pueblo para cumplir con sus designios. En nuestras propias dificultades, a veces olvidamos que formamos parte de un cuerpo más grande, un cuerpo llamado a sostenernos y fortalecernos mutuamente. En 1 Corintios 12:26, Pablo dice: si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Este principio no es solo una descripción de cómo funciona la comunidad de la fe, sino también una invitación a involucrarnos en las luchas de nuestros hermanos. Al hacerlo, no solo reflejamos el carácter de Cristo, sino que permitimos que su amor fluya a través de nosotros, tocando a aquellos que más lo necesitan. El poder del apoyo espiritual se manifiesta también en cómo enfrentamos nuestras propias pruebas. Cuando somos receptores del cuidado de otros, nuestra visión cambia. Surge en nosotros un corazón agradecido y comenzamos a ver cómo el Señor obra a través de su pueblo. Este entendimiento nos lleva a un lugar de humildad y dependencia, donde aprendemos a aceptar el amor de Dios que se expresa a través de aquellos que nos rodean. La palabra de Dios también nos recuerda que nuestra perseverancia al buscar su rostro no es en vano. En Lucas 18, Jesús nos cuenta la parábola de la viuda persistente que no dejó de pedir justicia a un juez injusto. Finalmente, este juez cedió ante su insistencia. Jesús concluye diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Este relato nos anima a no desfallecer, confiando en que el Señor siempre escucha y responde en su tiempo perfecto. Cada vez que un creyente se une con otros en oración, algo extraordinario sucede. Las palabras que se dicen con fe no solo ascienden hacia el cielo, sino que regresan como una fuente de fortaleza y esperanza. A través de este proceso se cumple la promesa de Santiago 5:16, que nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Este poder no se limita a los resultados visibles, también incluye el consuelo y la paz que inundan nuestros corazones cuando sabemos que no estamos solos. En los momentos más oscuros, la compañía de quienes comparten nuestra fe puede ser la diferencia entre el desaliento y la esperanza. El contacto humano, el consuelo genuino y el recordatorio constante de que somos amados por el Creador nos da la fuerza para seguir adelante. Como dice Gálatas 6:2, lleven los unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Este mandato no es solo una sugerencia, sino una manifestación tangible del amor que transforma vidas y fortalece corazones débiles. Incluso en las pruebas más duras, la comunidad de fe nos permite experimentar la bondad divina de formas que tal vez no esperábamos. Cada palabra pronunciada a nuestro favor, cada gesto de apoyo y cada recordatorio de las promesas del Creador se convierten en un reflejo
de su amor y cuidado. Es a través de esta conexión con otros que podemos enfrentar nuestros desafíos con valentía, sabiendo que no estamos solos y que el Señor está obrando en y a través de nosotros. Recordemos que este llamado a unirnos unos con otros en la fe no es solo para nuestra fortaleza, sino también para testificar al mundo de la unidad que solo se encuentra en Cristo. En medio de nuestras pruebas, cuando nuestras fuerzas flaquean, podemos confiar en que el Creador usa a su pueblo para levantarnos, sostenernos y guiarnos hacia su propósito perfecto. Y cuando llegamos a esos momentos más oscuros, cuando la enfermedad parece devorar no solo el cuerpo, sino también el alma, surge una oportunidad invaluable: convertir nuestra prueba en un testimonio. No es fácil comprender cuando el dolor nos acompaña, pero la palabra de Dios nos enseña que aún en las circunstancias más difíciles, Él puede revelar su gloria. El apóstol Pablo, escribiendo desde una prisión, nos dejó una verdad que resuena poderosamente en nuestros corazones. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Estas palabras no solo son un consuelo, sino una invitación a ver nuestras pruebas desde una perspectiva eterna, confiando en que Dios puede usar incluso nuestro sufrimiento para cumplir su propósito en nosotros. La Biblia está llena de relatos que nos muestran esta verdad. Pensemos en la vida de José, quien pasó por traiciones, injusticias y años de sufrimiento. Desde la envidia de sus hermanos hasta su tiempo en prisión, José pudo haber sido consumido por la amargura. Pero él vio cada experiencia, por dolorosa que fuera, como una preparación para algo más grande. En Génesis 50:20, después de haber sido reconciliado con sus hermanos, les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Este pasaje nos enseña que, aunque las pruebas sean duras, Dios las utiliza para formarnos y usarnos como instrumentos de bendición. En el Nuevo Testamento encontramos otra historia que ilustra esta transformación. Pablo y Silas, después de ser golpeados y encarcelados, no cayeron en el desánimo. Al contrario, comenzaron a cantar himnos a Dios. Sus voces, levantadas en medio del sufrimiento, no solo les trajeron libertad cuando los cimientos de la prisión se sacudieron, sino que también trajeron salvación al carcelero y su familia esa misma noche. Este relato nos enseña que nuestras respuestas a las pruebas no solo afectan nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. La historia de Job también nos da una perspectiva profunda sobre este tema. Job perdió mucho y sufrió un dolor indescriptible, pero en medio de su sufrimiento declaró: el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job 1:21. Estas palabras no salieron de una vida sin problemas, sino de un corazón que aprendió a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando todo parecía incomprensible. Al final, Job no solo fue restaurado, sino que su testimonio ha servido a lo largo de los siglos como un ejemplo del poder de la fe en medio del sufrimiento. El apóstol Pedro también habla sobre la importancia de las pruebas en nuestra vida espiritual. En 1 Pedro 1:6-7 escribe: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este pasaje nos recuerda que las dificultades, aunque dolorosas, purifican nuestra fe, la hacen más valiosa y nos preparan para glorificar a Dios de maneras que tal vez no comprendemos en el momento.
Jesús mismo nos mostró cómo convertir el sufrimiento en un testimonio. En el huerto de Getsemaní, mientras se preparaba para enfrentar la cruz, se sometió completamente a la voluntad del Padre, diciendo: no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Su sacrificio, aunque fue inimaginable, trajo la redención para la humanidad. Esta lección nos enseña que cuando rendimos nuestras pruebas a Dios, Él puede usarlas para traer esperanza y salvación a otros. Cada prueba que enfrentamos también nos da la oportunidad de reflejar la luz de Cristo. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos llama la luz del mundo y nos insta a brillar para que otros glorifiquen al Padre Celestial. Esto no significa que debemos ignorar nuestro dolor o pretender que todo está bien, sino que incluso en nuestras luchas podemos mostrar la paz y la esperanza que solo Dios puede dar. En momentos de enfermedad, cada palabra de aliento, cada acto de gratitud y cada muestra de confianza en el Señor se convierte en una señal para quienes nos rodean, apuntándolos hacia la fuente de toda fortaleza. El Salmo 126, 5, 6 nos da una poderosa imagen de esta transformación. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Este pasaje nos recuerda que las lágrimas derramadas en momentos de dolor no son en vano. Dios las recoge y las convierte en una cosecha de gozo y propósito. Cada dificultad puede ser una semilla que, con el tiempo, produce frutos que glorifican a Dios y enriquecen nuestras vidas. En la historia de la iglesia encontramos innumerables ejemplos de creyentes que transformaron sus pruebas en testimonios. Uno de ellos es Esteban, el primer mártir cristiano. En Hechos 7, mientras era apedreado por proclamar la verdad, Esteban clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Su muerte fue no solo un acto de fe y perdón, sino también un evento que impactó a un joven llamado Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Este relato nos muestra cómo el sufrimiento, enfrentado con fe, puede dejar una huella eterna. El proceso de transformar las pruebas en testimonios comienza con un cambio de perspectiva. En lugar de preguntarnos ¿por qué a mí?, podemos preguntarnos ¿qué está haciendo Dios en medio de esto? Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Esta promesa no minimiza el dolor, pero nos da la certeza de que el Creador está obrando en los momentos más difíciles, moldeándonos para cumplir su propósito. Cuando nos enfrentamos a la enfermedad y nuestras fuerzas parecen agotarse, es natural sentir desánimo. Pero al mirar al ejemplo de Jesús, de los apóstoles y de tantos otros creyentes que nos han precedido, encontramos la inspiración para perseverar. Hebreos 12:1-2 nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al fijar nuestra mirada en Él, somos capacitados para seguir adelante, sabiendo que nuestras pruebas tienen un propósito eterno. La respuesta de fe en medio de las dificultades no siempre será comprendida por quienes nos rodean, pero tiene un impacto profundo. Cada paso que damos en confianza se convierte en una declaración de que Dios es suficiente, incluso en medio del dolor. Como escribió Pablo en 2 Corintios 4, 16, 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Este peso de gloria es el testimonio que dejamos, una evidencia viva del poder de Dios en nuestras vidas. Las pruebas no son el fin de nuestra historia, hermanos. Así como José, Job y tantos otros lo vivieron, podemos estar seguros de que el Creador tiene un propósito mucho mayor que el dolor que enfrentamos. Cada lágrima que derramamos, cada lucha que atravesamos y cada acto de fe que realizamos son parte de una narrativa divina que Él mismo está escribiendo para cada uno de nosotros. En Isaías 61:3 se nos promete que Él nos dará una corona en lugar de cenizas, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Esta transformación es una prueba de su fidelidad y amor, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, Él está obrando para nuestro bien. A medida que enfrentamos nuestras propias pruebas, recordemos que no estamos solos. El mismo Dios que sostuvo a José, que restauró a Job y que fortaleció a Pablo, está a nuestro lado. Su presencia nos da la fuerza para transformar el dolor en propósito, las lágrimas en gozo y las pruebas en testimonios de su gloria. Al confiar en Él, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo de su amor y poder, que apunta a otros hacia la esperanza y la redención que solo se encuentran en Él. Cuando el dolor parece no ceder y las oraciones no parecen ser escuchadas, es natural que surja la duda de si Dios está realmente prestando atención. En esos momentos debemos recordar que la fidelidad de Dios no se mide por la rapidez con que Él responde, sino por su amor inmutable y su propósito eterno. Isaías 53:5 nos recuerda: por sus heridas hemos sido sanados. Esta verdad nos invita a confiar en que la sanidad de Dios, aunque a veces no se manifieste como esperábamos, siempre es perfecta y suficiente. La palabra de Dios nos enseña que la sanidad divina puede tomar muchas formas. En los evangelios, Jesús no solo restauró cuerpos, sino también almas. Un claro ejemplo lo encontramos en Marcos 2, cuando sanó al paralítico que fue bajado desde el techo. Antes de decirle: levántate, toma tu camilla y anda, Jesús primero le dijo: tus pecados te son perdonados. Este acto nos muestra que la prioridad de Jesús siempre fue la sanidad espiritual, porque es en el alma donde reside nuestra verdadera necesidad. Aunque el hombre llegó buscando una restauración física, Jesús le dio algo mucho más grande: el perdón y la reconciliación con Dios. La promesa de sanidad no siempre llega de inmediato ni de manera física. En 2 Corintios 12, Pablo comparte su experiencia con un aguijón en la carne, una aflicción que lo acompañó a pesar de sus oraciones pidiendo que fuera quitada. En lugar de eliminar su sufrimiento, Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este momento no solo fortaleció a Pablo, sino que también le permitió comprender que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos en medio de cualquier prueba. A veces la sanidad llega en forma de paz y fortaleza para soportar el dolor, transformando nuestro sufrimiento en un testimonio de la fidelidad de Dios. En los Salmos encontramos un eco de esta verdad. David, a menudo afligido por enfermedades y enemigos, clamó al Señor con fervor. En el Salmo 103 nos invita a no olvidar todos los beneficios de Dios, quien perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias. Este versículo no solo habla de sanidad física, sino de una restauración completa que incluye cuerpo, mente y espíritu. David entendió que la obra de Dios abarca mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver. La sanidad divina también nos llama a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en el plan eterno de Dios. En Juan 11
cuando Lázaro cayó enfermo, Jesús no acudió de inmediato. En su demora surgieron preguntas y dudas, pero Jesús declaró: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este episodio nos recuerda que, aunque la espera pueda ser difícil, Dios siempre está obrando para manifestar su gloria y cumplir sus propósitos. Cada acto de sanidad en las Escrituras nos revela un aspecto del carácter de Dios. En Lucas 8, la mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años se acercó a Jesús con fe, creyendo que solo tocando su manto bastaría para ser sanada. Cuando lo hizo, Jesús no solo reconoció su acto, sino que le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Aquí vemos cómo una fe genuina no solo restaura físicamente, sino que también trae una paz que trasciende el sufrimiento. Esta paz es una manifestación de la sanidad más profunda que Dios ofrece. Una sanidad que no solo afecta el cuerpo, sino que transforma el corazón y renueva el espíritu. En tiempos de enfermedad es natural buscar alivio inmediato, pero la palabra nos exhorta a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33 nos recuerda: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto no significa que ignoremos nuestras necesidades físicas, sino que ponemos nuestra confianza en el Creador, sabiendo que Él siempre proveerá según su voluntad perfecta. En esta búsqueda aprendemos a rendir nuestras expectativas y a descansar en su soberanía. Jesús, en su ministerio, sanó a muchos, pero cada milagro iba más allá de lo físico. En Juan 9, sanó a un hombre ciego de nacimiento, pero no sin antes declarar: ni él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este relato nos desafía a ver nuestras pruebas como oportunidades para que la gloria de Dios se revele en nuestras vidas. Aunque el hombre recuperó la vista, el mayor milagro fue el encuentro con el Salvador, quien transformó su vida para siempre. El apóstol Santiago también nos llama a llevar nuestras aflicciones ante el Señor. En Santiago 5, 14, 15 se nos anima a llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por el enfermo, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Este acto de fe y obediencia no solo abre la puerta a la sanidad física, sino que también fortalece la fe de aquellos que participan. La sanidad no es únicamente un acto individual, sino una manifestación del amor y la unidad en el cuerpo de Cristo. La promesa de sanidad divina nos recuerda que Dios nunca nos abandona. En Hebreos 13:5 encontramos la seguridad de su presencia constante. Incluso en los momentos de mayor debilidad, su fidelidad permanece. Este amor inquebrantable es el fundamento sobre el cual podemos enfrentar nuestras pruebas con esperanza, sabiendo que su obra en nosotros no tiene límites. En la historia de Naamán, el comandante sirio que padecía de lepra, encontramos otra lección sobre la sanidad divina. En Dumas Reyes 5, Naamán acudió al profeta Eliseo buscando sanación. Aunque esperaba un gran gesto, Eliseo le indicó que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Al principio Naamán se resistió, pero cuando obedeció, fue sanado por completo. Este relato nos enseña que la obediencia a Dios, incluso en las cosas que parecen simples o insignificantes, puede desatar su poder transformador en nuestra vida. La sanidad de Dios no siempre sigue nuestras expectativas. A menudo su obra se manifiesta de maneras que desafían nuestra comprensión, pero siempre con el propósito de acercarnos más a Él. En Romanos 8:28 se nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esta promesa nos invita a confiar en que incluso
Cuando no comprendemos sus caminos, Él está obrando para nuestro bien y para su gloria. El Salmo 34, 17, 18 nos ofrece un consuelo profundo. Claman los justos y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esta cercanía divina es un recordatorio de que aunque la sanidad física puede tardar, la presencia de Dios nunca está lejos. Él camina con nosotros en cada paso, renovando nuestras fuerzas y dándonos la gracia para enfrentar cada día. En el libro de Apocalipsis encontramos una visión final de la sanidad divina. En Apocalipsis 21:4 se nos promete: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta promesa no solo se dirige al futuro, sino que también nos da esperanza en el presente. Aunque nuestras pruebas puedan ser intensas, sabemos que el sufrimiento no tendrá la última palabra. Dios, en su tiempo, hará todas las cosas nuevas. La obra sanadora de Dios, aunque a menudo misteriosa, siempre es perfecta. Ya sea que Él restaure el cuerpo, renueve el espíritu o transforme el corazón, su propósito es guiarnos hacia una relación más profunda con Él. En cada paso del camino, su fidelidad nos sostiene, su gracia nos capacita y su amor nos envuelve. Al confiar en su plan, descubrimos que su sanidad es mucho más grande de lo que podríamos imaginar y su gloria se revela en cada detalle de nuestra vida. La oración en tiempos de enfermedad no solo es un acto de fe, sino un camino que nos lleva a comprender la profundidad del amor de Dios y su presencia constante en nuestras vidas. Cada palabra elevada al cielo, cada clamor silencioso o incluso los gemidos inexpresables son recibidos por un Padre amoroso que nunca se aparta de nosotros. En los momentos más oscuros, cuando el dolor y la incertidumbre amenazan con consumirnos, la comunión con Dios se convierte en nuestra mayor fuente de esperanza, paz y fortaleza. El viaje que hemos recorrido juntos a través de este guión nos ha llevado a explorar diferentes aspectos de cómo acercarnos a Dios en medio de la enfermedad. Desde el llamado inicial a la fe en la adversidad, pasando por la honestidad de un corazón sincero, hasta el descanso en la presencia de nuestro Creador. Hemos visto que no importa cuán compleja o difícil sea nuestra situación, Dios siempre nos invita a acercarnos a Él. Hemos aprendido que no enfrentamos nuestras pruebas en soledad. La comunidad de fe y el poder de la intercesión nos sostienen, mostrando cómo su obra trasciende nuestras debilidades y se manifiesta en su fuerza. Cada uno de los relatos y ejemplos que hemos analizado nos recuerda que la enfermedad nunca tiene la última palabra. En la vida de José, Job, Pablo y en tantas otras historias de las Escrituras, la intervención divina transformó el sufrimiento en testimonios que trascendieron generaciones. Estas narrativas no son solo relatos del pasado, son un reflejo de lo que Dios continúa haciendo hoy en la vida de quienes confían en Él. La fe que nos llama en tiempos de enfermedad no es una fe pasiva, sino una activa que se fortalece en la debilidad. En Hebreos 11:1 se nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza no significa que nuestras circunstancias cambiarán de inmediato, pero nos asegura que Dios está obrando, incluso en los detalles que no comprendemos. La fe nos invita a caminar con confianza, sabiendo que cada paso, cada palabra dirigida al cielo y cada lágrima derramada tiene un propósito eterno. Cuando recordamos las palabras de Jesús en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, encontramos el consuelo que solo Él puede ofrecer. Entendemos que la invitación de Dios
no se limita únicamente a aliviar nuestras cargas físicas, sino que va mucho más allá, ofreciéndonos una transformación profunda en nuestro espíritu. Él nos da un descanso, un consuelo que el mundo no puede proporcionar, un descanso que nos permite enfrentar nuestras pruebas con una paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo promete Filipenses 4. 7. La sinceridad en nuestra relación con Dios se convierte en una puerta abierta hacia su infinita gracia. Así como Ezequías, cuyo llanto y oración ferviente movieron el corazón de Dios, nosotros también podemos acercarnos a Él con un corazón contrito, confiando en que Él no rechaza a aquellos que se presentan ante Él con humildad. Cada palabra sincera que pronunciamos, cada clamor lleno de fe, es una invitación para que Dios actúe, no solo para cambiar nuestras circunstancias, sino también para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra relación con Él. En todo momento, recordamos que el descanso que encontramos en la presencia de Dios no es simplemente un alivio temporal, sino un recordatorio constante de su fidelidad inquebrantable. Así como Elías fue renovado bajo la retama, como Moisés recibió fuerzas cuando otros sostenían sus brazos, nosotros también podemos encontrar consuelo y renovación al descansar en su amor eterno. Este descanso que Dios nos ofrece no depende de lo que vemos o sentimos, sino de la certeza firme de que su presencia está con nosotros, guiándonos paso a paso en nuestro caminar. La comunidad de fe es un tema central en este viaje. Dios no nos creó para caminar solos, y la intercesión de los demás es una manifestación del diseño divino. Desde los amigos que llevaron al paralítico hasta los pies de Jesús, hasta la iglesia primitiva que oró con fervor por Pedro cuando estaba encarcelado, vemos cómo Dios utiliza la unidad de su pueblo para obrar milagros. Al rodearnos de otros creyentes, encontramos fortaleza, ánimo y un recordatorio continuo de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Cuando transformamos nuestras pruebas en testimonios, le damos a Dios la oportunidad de revelar su gloria a través de nuestras vidas. Mirar al sufrimiento como una oportunidad no es algo fácil, pero las Escrituras nos enseñan que cada desafío puede ser usado por Dios para un propósito mayor. Como Pablo y Silas cantaban en la prisión, o Job proclamaba la soberanía de Dios en medio de su dolor, nosotros también podemos elegir confiar, sabiendo que nuestro testimonio puede inspirar a otros y glorificar a nuestro Creador. Finalmente, la promesa de sanidad divina nos llama a confiar en que Dios obra en todas las cosas para nuestro bien. Aunque la sanidad no siempre llega de la manera en que la esperamos, su obra es siempre perfecta y completa. Isaías 53:5 nos recuerda que a través de las heridas de Cristo encontramos sanidad. Esta verdad nos asegura que, aunque el dolor sea real, la redención y restauración que Dios nos ofrece son aún mayores. En este caminar hemos visto que aunque la enfermedad pueda debilitar el cuerpo, no tiene el poder de quebrantar el espíritu de aquellos que confían en el Señor. Cada palabra, cada lágrima y cada clamor sincero son una prueba de nuestra dependencia total en aquel que nunca nos abandona. Él es fiel, incluso cuando nuestras fuerzas flaquean, y su amor nos sostiene en cada paso que damos. Al llegar al final de este mensaje, te invito a reflexionar sobre todo lo que hemos explorado. La próxima vez que enfrentes una prueba, recuerda que no estás solo. El mismo Dios que caminó con José en Egipto, que restauró a Job y que fortaleció a Pablo, está contigo hoy. Su invitación sigue siendo válida. Acércate a Él, entrégale tus cargas y permite que su gracia te sostenga. Que cada paso que des,
cada palabra que dirijas a Dios y cada momento de debilidad se conviertan en un recordatorio de su poder y amor. Al confiar en su propósito, descubrirás que incluso en las pruebas más duras, Él está obrando, transformando tu vida y guiándote hacia la victoria. Queridos hermanos y hermanas, al concluir este tiempo juntos, quiero animarles a que sigan buscando al Señor con todo su corazón. No olviden que en cada paso de su vida Él está allí, guiándolos, renovándolos y fortaleciendo su fe. Si este mensaje ha tocado su corazón, les invito a dar me gusta a este video, compartirlo con otros que necesiten escuchar la esperanza que solo Dios puede ofrecer y dejar un comentario con sus pensamientos o testimonios. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para que juntos podamos seguir creciendo en la fe y en la gracia del Señor. Que Dios les bendiga abundantemente y les dé paz en cada uno de sus caminos.